Hey, ¿qué tal, estudiosos? Hoy vamos a iluminar nuestras mentes con un tema que brilla por sí mismo, la ilustración. Así que si están listos para encender la bombilla del conocimiento y descubrir qué es, cuándo comenzó y qué consecuencias tuvo, entonces no se despeguen de sus asientos porque este viaje a través de la luz del saber está a punto de comenzar. La ilustración fue un movimiento que comenzó en el siglo XVIII y es conocido por brillar, y no por su ausencia, sino por iluminar la mente de la población de Inglaterra, Francia y Alemania, discutiéndolo y analizándolo y también cuestionándolo todo, desde las ciencias hasta los asuntos más triviales, tomando a la razón como la luz que iluminaría a la humanidad y construiría un mundo mejor. Por esta razón, a este siglo se le conoce como el siglo de las luces. Este movimiento se basa en muchos otros de siglos anteriores, como el humanismo del siglo XV, que tuvo un impacto en la literatura, el arte y el estudio de Roma y Grecia, teniendo como padre a Francesco de Petrarca y a Erasmo de Rotterdam, que es considerado el príncipe del humanismo. También está el Renacimiento del siglo XVI, que impactó en las artes, teniendo al pintor más conocido Leonardo da Vinci, y en las ciencias teniendo a Nicolás Copérnico, al que nadie creyó cuando propuso la teoría heliocéntrica. Y aparte, en este siglo surge el antropocentrismo, haciendo que todo gire en torno al ser humano. Y por último, la filosofía del siglo XVII, con Francis Bacon defendiendo firmemente la experimentación, también conocida como empirismo, y el método científico. Y ya para terminar tenemos a los dos grandes y reconocidos filósofos, que son René Descartes, el que piensa y luego existe, y Baruch Spinoza, el de las verdades evidentes, quienes apostaron todo al racionalismo como único medio de alcanzar la verdad. Y ahora sí, después de mezclar todos esos pensamientos como si estuviesen en una licuadora, viene la ilustración, que rompió, como dije antes, en el siglo XVIII, dejando una huella tan profunda como el impactueno de Pikachu, transformando la cultura, la historia y promoviendo ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y abogando por la separación de la iglesia y el Estado, siendo difundidas a través de libros, periódicos y reuniones de fin de semana donde los pensadores disfrutaban de un cafecito caliente y debatían sobre las últimas novedades de la literatura y leyes. No como nosotros, que nos ponemos a chismear sobre los Rolex de la presidenta. Bueno, continuando, este movimiento se extendió gradualmente a España durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, y llegó incluso a las colonias americanas como el Virreinato de Nueva Granada, donde se sembraron las primeras semillas de nacionalismo e independencia. En Francia, la publicación de la primera enciclopedia por Denis Diderot y Jean Leron entre 1751 y 1772 fue una de las mayores obras del siglo XVIII, debido a que recopilaba los conocimientos más importantes de la época, reflejando diversas ideologías, incluyendo obviamente la de la Ilustración, y todo con la finalidad de educar a la sociedad, ya que una sociedad culta y pensante tendría la capacidad de enfrentarse al abuso del poder del absolutismo y la sociedad estamental del antiguo régimen, llevando finalmente al estallido de la Revolución Francesa en 1789. En este siglo, la literatura también jugó un papel Perdón. En este siglo, la literatura también jugó un papel importante en la construcción de una mejor sociedad, teniendo como ejemplo de influencia a Molière, un famoso dramaturgo que utilizaba sus obras para corregir las costumbres riendo. Un ejemplo sería la del médico a palos, y esto mismo sirvió de inspiración a Voltaire, uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, que publicó una biografía sobre él en 1739. Pero no podemos olvidar a otros pensadores de la Ilustración, como Thomas Hobbes, el padre de la filosofía moderna, quien en su obra Leviatán nos dice que el Estado fue un pacto entre hombres en el que el gobernante procura el bien de todos los súbditos y de sí mismo. O Montesquieu, quien nos enseñó sobre la separación de poderes. Y finalmente Rousseau, quien nos hizo cuestionar en su obra El contrato social que el hombre es realmente libre
o si está encadenado por todos lados. Y en su otra obra, Emilio o de la educación, sostiene que el hombre es bueno por naturaleza y que los vicios que puede llegar a tener son ocasionados por un estado mal organizado y una educación igualmente mala. Y bueno, eso sería todo el resumen que les puedo hacer sobre la ilustración, ya que es un tema muy extenso, pero bueno, ya saben que pueden dejar en los comentarios temas que les gustaría que hable y pueden hacerme saber sobre los datos que me faltaron en el video o simplemente si les gustó. Gracias por ver y suscríbanse para más videos como este. Y no se olviden de dejar su like y compartir este video para que todo el mundo se atreva a saber, porque el conocimiento es poder. Bye. Diversión.